Bienvenidos a Venezuela, el país de sus sueños. En Venezuela cada día es un día perfecto. Cada año miles de turistas visitan el país para disfrutar de las maravillosas playas y del glorioso sol. Sin embargo, el verdadero tesoro de Venezuela yace bajo tierra. Tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Tal riqueza ha provocado un maravilloso crecimiento económico en los últimos años. Con tal bendición, es seguro que el futuro de Venezuela solo puede ser riqueza y prosperidad. Riqueza y prosperidad. Riqueza y prosperidad. Unos 4.000 opositores marcharon el sábado contra el gobierno de Nicolás Maduro en su cuarta protesta en una semana. La crisis venezolana sigue en aumento. Hoy es el 9º día de enfrentamientos que poco a poco se han extendido a otras ciudades fuera de Caracas. Esto es lo que hace ese gobierno. Esto es lo que hace ese gobierno, maldito. Ahora, Señor, tú te hagas presente en este pueblo, Señor. Queremos, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre Santo. Queremos que nos Señor. Estamos delante de tu presencia. En 2002, hace apenas 20 años, Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Bendecido con más reservas de petróleo que ninguna otra nación, parecía que el futuro era brillante. Hoy, ese país prometedor ha desaparecido y se ha convertido en una de las naciones más pobres de América Latina, con hambre y desesperación. En 2017, el venezolano promedio perdió 11 kilos por falta de alimentos. La situación es tan desoladora que 6 millones han huido, muchos caminando días para llegar a países vecinos. Además de la ruina económica, Venezuela también ha perdido su democracia, pasando de una nación con elecciones respetables a ser ahora un estado totalitario. Así que, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pasó Venezuela de ser la envidia de otras naciones latinoamericanas a su mayor fuente de refugiados? ¿Cómo pasó de ser un país con frecuentes traspasos de poder a uno que lo ha intentado todo, pero no logra deshacerse de su dictador? En resumen, ¿cómo se convirtió Venezuela en el mayor desastre de la historia reciente de Latinoamérica? En los 50s, Venezuela era el cuarto país más rico del planeta, y durante las siguientes décadas disfrutó de una especie de época dorada. Parecía haber estabilidad política y un rápido crecimiento económico. Sin embargo, bajo la superficie no era tan color de rosa. Las enormes reservas de petróleo de Venezuela le hacían depender de este producto, y la suerte del país fluctuaba con el precio del petróleo. En 1973, la guerra en Oriente Medio hizo que el precio del petróleo se cuadruplicara en un año. Para Venezuela eso fue una bonanza. El gobierno nacionalizó las compañías petroleras y sus ingresos se dispararon. Sin embargo, mientras los ingresos del gobierno aumentaban, sus gastos lo hacían aún más. El gobierno gastó y despilfarró tanto dinero que para finales de los 70s estaba profundamente endeudado. Cuando un nuevo presidente tomó el poder en 1979, bromeó diciendo que asumía el poder de una Venezuela hipotecada. Las cosas podrían haber ido bien si el precio del petróleo se hubiera mantenido alto, pero en los 80 se desplomó. Lo que había sido una fiesta se convirtió en hambruna y el país entró en una profunda recesión. Fue por ese entonces que un joven marxista llamado Hugo Chávez empezó a planear un golpe militar. Chávez estaba en el ejército y se había vuelto cínico con la política venezolana. Con la economía en crisis, decidió que tomaría el poder y utilizaría el dinero del petróleo para construir una utopía comunista. A lo largo de los 80, Chávez reclutó hombres para su causa y pronto tuvo su propio ejército privado. Mientras tanto, el descontento crecía entre la población. El gobierno intentó introducir medidas para mejorar la economía, pero fueron profundamente impopulares. En 1989 se produjo una ola de disturbios y saqueos, que se conoció como el Caracazo. Duró 9 días y cientos de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad. A Hugo Chávez, que continuaba reclutando soldados, este descontento le vino como anillo al dedo. A este punto, para el público venezolano todavía era desconocido, pero eso cambió en 1992, cuando intentó dar el golpe que llevaba tanto tiempo planeando. El golpe falló, pero Chávez no iba a rendirse. Cuando se dirigió a sus soldados, les dijo que depusieran las armas, pero dejó muy claro que volverían a intentar. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre
Chávez fue encarcelado por 1 año. Sin embargo, para muchos ciudadanos era un héroe. Para la gente común, Chávez resultaba más cercano que las élites gobernantes que odiaban. Como ellos, tenía piel oscura y hablaba de la misma manera. La corrupción de la clase política se puso de manifiesto al año siguiente, cuando el presidente fue procesado por malversación de fondos. Chávez pasó a ser visto como el valiente soldado que se había enfrentado a la muy corrupta clase dirigente. Fue liberado 1 año después y se dedicó a conquistar el poder a través de las urnas. Hizo campaña por todo el país y para las elecciones de 1998, Chávez se había convertido en el hombre más popular de toda Venezuela. Su popularidad, combinada con el odio hacia la élite gobernante, hizo que obtuviera el 56% de los votos, una victoria inequívoca. La elección de Chávez recibió la bendición de los izquierdistas de todo el mundo. And what's so exciting about at last visiting Venezuela, I can see how a better world is being created and can speak to the person who's inspired it. Lo emocionante. Chávez era desconocido en la política. Nadie sabía qué esperar de él, o hasta qué punto sería radical. Apenas llegó al poder, Chávez no tardó nada en cambiar la constitución venezolana. En ese momento, los presidentes venezolanos estaban limitados a 1 mandato, pero Chávez no quería tener solo 1 mandato. Fue por ello que convocó un referéndum sobre la conveniencia de cambiar la constitución y tras ganar se celebraron elecciones para determinar quién redactaría la nueva constitución y de nuevo Chávez ganó. La nueva constitución entró en vigor en 1999. Eso significaba que Chávez sería capaz de postularse para un segundo mandato. Y sumado a esto, disminuyó significativamente el poder del Congreso. Esto era bueno para Chávez ya que no controlaba el Congreso. Con un poder casi total, Chávez comenzó la política, que sería de las más perjudiciales para la economía venezolana. Esa política fue la expropiación, también llamada nacionalización. En esencia, significaba que el gobierno confiscaba empresas o tierras de ciudadanos particulares. Los primeros ejemplos fueron la expropiación de tierras agrícolas. Chávez quería arrebatar la tierra a los ricos y dársela a los pobres. Otorgó a funcionarios de bajo rango el poder de confiscar tierras que consideraran poco productivas. El funcionario entonces podía entregar la tierra a otra persona. Por supuesto, todo esto se prestaba a abusos y los funcionarios se limitaban a confiscar tierras y dárselas a sus amigos o partidarios políticos. Personas que invirtieron años en sus granjas verían cómo se les quitaba todo. Aquí es una finca a la cual le dediqué 28 años de mi vida, donde invertí todos mis recursos. Y que bueno, después de la ocupación de la finca, aunque aparentemente estoy expropiado, a mí nunca me han dicho que me han quitado la finca, no me han pagado mi terreno. A menudo, las expropiaciones no eran más que saqueos autorizados por el gobierno. Empezaron en ese momento a tomar posesión de los tractores y empezaron a saquear prácticamente toda la finca. Y pues en ese momento yo estoy recibiendo llamadas de los mismos trabajadores, mira, que me están quitando el tractor, que se están metiendo en la bomba. La oposición estaba en contra de esto y ahora se decidía a sacar a Chávez. Había muchos grupos poderosos en su contra, las empresas, los sindicatos, la iglesia, los medios de comunicación e incluso parte del ejército. En los siguientes años, habrían 3 grandes intentos para sacar a Chávez del poder. Se intentó un golpe de estado, el 12 de abril del 2002. A las 3 de la mañana, Chávez fue arrestado por militares y trasladado a una isla cercana. Se le dijo al público que había dimitido. En su lugar, se puso un líder empresarial conservador. Sin embargo, el golpe falló rápidamente. El nuevo presidente llenó su gabinete de conservadores, eliminando los sindicatos que habían hecho posible el golpe. Estos grupos estaban, claro, indignados. A continuación, disolvió todas las instituciones e incluso rompió la Constitución. Cargo a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Los partidarios de Chávez salieron a la calle a protestar. 50 personas murieron en 4 días. Los militares leales a Chávez retomaron el Palacio Presidencial y el nuevo gobierno tuvo que huir. Chávez fue rescatado en helicóptero y volvió al poder. El golpe fracasó debido a la incompetencia. En 2003, la oposición intentó de nuevo sacar a Chávez, esta vez con una huelga general que duró 2 meses. Numerosas personas se negaron a trabajar y la economía se paralizó. Hubo frecuentes protestas en la Plaza Caracas, a veces con tiroteos. Todo tipo de grupos se unieron a las protestas, incluso jueces supremos y recaudadores de impuestos. Finalmente, los huelguistas cedieron, volviendo al trabajo, y por segunda vez, Chávez había vencido a la oposición.
Ya que la industria petrolera era tan importante para Venezuela, Chávez quería hacerse con el control de la petrolera estatal, PDVSA. Había sido propiedad del gobierno durante décadas, sin embargo la gente que la dirigía estaba en contra de Chávez. Despidió a más de 18.000 empleados, casi media planilla. Entonces, curiosas vacantes con sus partidarios, que podía controlar. Chávez ahora tenía el control directo sobre todo el dinero del petróleo, que utilizaba para pagar programas de bienestar para los pobres. También lo utilizó para comprar votos y pagar sobornos. En 2004, la oposición intentó de nuevo destituir a Chávez mediante un referéndum revocatorio. La Constitución, que él había implementado en 1999, tenía un artículo para que el presidente pueda ser destituido por referéndum. Para que se diera a cabo el referéndum, era necesario que el 20% del electorado firmara una petición diciendo que lo quería. La petición alcanzó fácilmente el 20% y el referéndum se celebró en agosto del 2004. Chávez denunció todo el asunto como un fraude, pero al final no tuvo nada de qué preocuparse, ya que ganó el referéndum 60-40. Con la victoria en el referéndum, Chávez se volvió cada vez más antiamericano. Creía que Estados Unidos orquestó todo ese referéndum porque querían que se fuera. Hizo todo tipo de insultos contra los Estados Unidos y el presidente Bush. De papá lo fueron llevando. Fue un alcohólico. Ustedes tienen de presidente un alcohólico, es la verdad. You are a donkey, Mr. Danger. Las relaciones se empeoraban con Estados Unidos y Chávez se aliaba cada vez más con China y Rusia, que pasaron a prestar cantidades enormes de dinero a Venezuela. Chávez siguió sometiendo a las instituciones del país. En 2004, llenó el Tribunal Supremo, añadiendo 12 nuevos magistrados a los que podía controlar. Luego, se lanzó contra los medios de comunicación, que habían estado en su contra desde que tomó el poder. Habían apoyado el intento de golpe de Estado en 2002 y la huelga general del 2003. Chávez alegó que había una conspiración mediática contra él y que no iba a tolerarlo. Introdujo una ley que sometía a la radio y la televisión, y cito, a la responsabilidad social, supuestamente para proteger a los niños de programas inapropiados. Esto permitió a Chávez imponer fuertes multas y retirar las licencias de emisión si los medios hacían algo que no le gustaba. Las empresas empezaron a autocensurarse. Los periodistas que criticaban al gobierno perdían su trabajo e incluso eran detenidos. Otra institución importante fue la autoridad electoral llamada CNE. Esta controlaba todo lo relacionado a las elecciones, cómo se celebraban, cuáles eran las normas y qué se consideraba una violación de las normas. También, crucialmente, controlaba el recuento de votos. Desde que tomó el poder, Chávez había llenado la autoridad electoral con sus partidarios. La oposición se indignó por ello, creyendo que Chávez tenía una ventaja injusta. Alegaron que los resultados de las elecciones no eran válidos y decidieron boicotear las elecciones del Congreso del año 2005. Por supuesto, esto significaba que el Congreso estaba ahora compuesto solo por partidarios de Chávez. En 2006, el propio Chávez se presentó a la reelección. Las encuestas decían que el 55% le apoyaría, así que parecía una victoria fácil. Su control de la autoridad electoral le permitió saltarse las normas electorales. Por ejemplo, utilizó dinero público para su propia campaña. Al final, las elecciones fueron un rotundo éxito. Chávez obtuvo el 63% de los votos, aplastando al oponente. Bueno, sí. Con un nuevo mandato sobre el pueblo venezolano, Chávez se hizo cada vez más izquierdista. Afirmaba que el capitalismo era la fuente de todo el mal. La pobreza, desigualdad y corrupción se debían al neoliberalismo. El único camino para que haya patria es el socialismo. Chávez aumentó las expropiaciones, tomando posesión de todo tipo de empresas. Empresas de telecomunicaciones, eléctricas, lácteas, cementeras, siderúrgicas. Estos son solo algunos de los diferentes tipos de empresas que fueron confiscadas por el gobierno. También tomó control total del Banco Central, que significa que controlaba la impresión del dinero. La inflación ya era un problema en Venezuela, no a niveles de hiperinflación, pero sí en torno al 20%. La respuesta de Chávez fue controlar el precio de los alimentos, lo que provocó escasez y estantes vacíos en los supermercados. A veces, solo un supermercado tenía un determinado producto, por lo que la gente tenía que hacer cola durante horas para entrar en él. Los alimentos, por supuesto, podían comprarse ambulantes, si es que estabas dispuesto a pagar más. Chávez llamó a esto la maldición del capitalismo y declaró la guerra a los llamados acaparadores y especuladores. Se impusieron penas de 6 años de prisión a los infractores de las normas de precios.
Los precios fijados eran tan bajos que muchas empresas eran obligadas a vender con pérdidas y muchas de ellas quebraban. Si vendían sobre el precio fijado por el gobierno, se enfrentaban a multas o a la expropiación del negocio. Chávez incluso amenazó con tomar control de la industria alimentaria si no hacían lo que decía. Que debo venir aquí a tomar la tierra y a dársela a los productores que de verdad quieran trabajar. La represión de los medios continuó a buen ritmo. Radio Caracas Televisión, un canal que llevaba 53 años en emisión, fue clausurado. Se emitió por última vez en mayo del 2007. Esta medida fue condenada por Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente de Costa Rica incluso lo llamó un golpe mortal a la democracia. Ahora solo había un canal de TV que se oponía a Chávez. A medida que los medios independientes cerraban, los medios gestionados por el gobierno aumentaron. Cuando Chávez tomó el poder, el gobierno solo poseía un canal de televisión. Para el 2007 tenía 6, todos ellos vertiendo propaganda pro-Chávez. La delincuencia también empeoró considerablemente. Caracas se convirtió en la capital más violenta de Sudamérica. En los años desde la llegada de Chávez al poder, la tasa de asesinatos se triplicó y para 2007 era la segunda más alta del mundo. Esto en gran medida a una tasa de condenas muy baja, ya que solo el 3% de los asesinos fue condenado. Ahora en su segundo mandato, Chávez enfrentó al mismo problema que tenía antes, los límites de mandato en la Constitución. Volvió a presionar para cambiar la Constitución, esta vez para poder presentarse a las elecciones presidenciales indefinidamente. Esto solo 8 años después de haber cambiado la Constitución por primera vez. La Constitución que propuso era mucho más izquierdista que la anterior. Describía las elecciones como para la construcción del socialismo. Decía que el papel del Banco Central era contribuir a la economía socialista. La nueva Constitución también haría que la expropiación de empresas sea mucho más fácil. El gobierno ni siquiera necesitaría un fallo judicial para confiscar granjas y fábricas de alimentos. El cambio constitucional se sometió a referéndum y parecía seguro que se aprobaría. Chávez había ganado todas las elecciones o referéndums desde que llegó al poder. Sin embargo, por primera y única vez en su carrera política, Chávez perdió. Reconoció la derrota y dijo que había avanzado demasiado rápido para el pueblo venezolano. Sin embargo, no iba a rendirse tan fácilmente, simplemente decidió rehacer el referéndum. Pero tendría que hacerlo pronto. Hasta ahora, Chávez había mantenido el espectáculo funcionando, gracias al enorme aumento del precio del petróleo. En los 8 años desde que asumió el poder, los precios del petróleo se multiplicaron por 8. Sin embargo, con la recesión del 2008, el precio del petróleo cayó 2/3. Esta caída del precio supuso una enorme amenaza para la economía y la popularidad de Chávez. El enorme gasto público dependía totalmente del dinero del petróleo. Los buenos tiempos podrían llegar a su fin, así que si Chávez iba a hacer el referéndum, tenía que hacerlo tan pronto como sea posible. Sucedió a principios del 2009. Chávez estaba aún más dispuesto a corromper el proceso del referéndum. La televisión y la radio estatales se pasaron todo ese tiempo promocionando el cambio en la Constitución. Los edificios públicos estaban plagados de propaganda a favor de Chávez. Incluso en el metro de Caracas sonaban canciones por Chávez. Cualquier manifestación contra la nueva Constitución se dispersaba con gas lacrimógeno. Al final, Chávez ganó por segunda vez. Ahora podía presentarse a las elecciones tantas veces como quisiera. Poco a poco, Chávez se volvió más y más represivo. Empezó a intimidar a la oposición, que tuvo que ir a esconderse. Un ex ministro de defensa de Chávez fue detenido y acusado de corrupción. Había estado en el gabinete de Chávez, pero cambió de bando para unirse a la oposición, y eso hizo que lo detuvieran. Chávez incluso empezó a prohibir a la oposición en las elecciones. Se detuvo a más periodistas, más emisoras de radio fueran sacadas del aire. Incluso se hizo una ley para poder encarcelar a cualquiera por supuestamente dañar la salud mental. Con el tiempo, la política económica de Chávez comenzó a pasar factura. Las empresas nacionales de electricidad y agua se volvieron menos productivas, lo que provocó apagones y escasez de agua. Chávez aumentó las expropiaciones de empresas y de granjas. Muchas empresas fueron confiscadas al ser acusadas de vender por encima de los precios fijados. A menudo, estas empresas no podían operar con los precios fijados por el gobierno y quebraban. La expropiación de granjas estaba destruyendo la industria alimentaria de Venezuela. Según las propias cifras del gobierno, solo en 2010 confiscó 3 millones de hectáreas de tierras agrícolas. Las granjas se volvieron improductivas muy rápidamente y, como es de imaginar, la producción de alimentos se desplomó. Quiere decir que Venezuela tuvo que depender de importaciones, y en el 2010 el 70% de los alimentos de Venezuela eran importados.
Sin embargo, incluso las importaciones tenían problemas. En un incidente, miles de contenedores de alimentos importados acabaron pudriéndose en los puertos. Esto debido a que el gobierno había arruinado su distribución. Finalmente, se admitió que 30.000 toneladas de comida se pudrieron en los puertos. El descontento frente a Chávez se hizo patente en las elecciones parlamentarias del año 2010. Por primera vez, más gente votó en contra que a favor. Aún así, su partido ganó la mayoría de escaños debido a la manipulación, pero envió un mensaje sobre el nivel de descontento que había en el país. Recordemos que la oposición había boicoteado las elecciones parlamentarias del 2005, así que por 5 años no hubo ni un solo miembro de la oposición en el Congreso. Aunque Chávez tenía más escaños, no contaba con la mayoría de 2/3, así que tendría que negociar algunas cosas, como los jueces del Tribunal Supremo. Sin embargo, el nuevo Congreso no entraría en funciones hasta dentro de 3 meses. Chávez usó ese tiempo para aprobar todo tipo de medidas autoritarias. Aprobó una ley que le permitía gobernar por decreto 18 meses. También se apresuró a nombrar 9 jueces para el Tribunal Supremo. Algunos de los nuevos diputados de la oposición fueron juzgados por delitos falsos. Las nacionalizaciones continuaron. De nuevo, todo tipo de empresas fueron confiscadas: siderúrgicas, fabricantes de botella y constructoras de vivienda. Chávez daba razones dudosas para sus expropiaciones. Decía, por ejemplo, que estaba rompiendo monopolios o imponiendo normas laborales. Un ejemplo de esto fue el fabricante de vidrio estadounidense llamado Owens Illinois. Chávez dijo que la empresa explotaba a sus trabajadores y destruía bosques, así que le expropió. Ya está lista la expropiación de la empresa esta de vidrio, ¿cómo se llama? Owens Illinois. Exprópiese. Una empresa de capitales norteamericanos que tiene aquí años explotando a los trabajadores, destrozando el ambiente allá en Trujillo. Vayan a ver los cerros que han destrozado. En ocasiones, las expropiaciones eran fortuitas. A veces Chávez salía a demostrar su poder y expropiaba cosas simplemente por diversión. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También. En total, Chávez expropió 2.000 empresas. Los trabajadores a menudo se enteraban de que su empresa iba a ser expropiada al ver al mismo Chávez anunciarlo en televisión. Bueno, Agroisleña está expropiada. De todas las cosas que hizo Chávez, las expropiaciones fueron una de las más perjudiciales para la economía del país. A menudo las empresas simplemente colapsaban y expropiarlas era prácticamente lo mismo que cerrarlas. En teoría, la empresa seguiría funcionando bajo gestión gubernamental, pero en realidad las empresas antes productivas se volvían corruptas e ineficientes bajo control del gobierno. Un buen ejemplo fue la empresa siderúrgica llamada Sidor. Antes de ser nacionalizada, producía 4 millones de toneladas de acero al año. Unos años más tarde, produjo solo 2 millones de toneladas. Ese fue de los mejores casos. Muchas empresas simplemente dejaban de funcionar. Las granjas expropiadas también se volvían improductivas bajo el gobierno. Lo usual es que fueran abandonadas tras haber sido confiscadas. El control de precios también fue muy perjudicial. Las compañías terminaban perdiendo porque cobraban menos del costo de producción. Al no poder sostener las pérdidas, quebraban. Juntos, la expropiación y el control de precios destruyeron miles de empresas productivas. Perder estas compañías hizo que la economía en conjunto produzca menos. Por ello, la gente empobreció. Esto, más que otras cosas, es el origen de la ruina económica de Venezuela. Para el 2011, Chávez estaba claramente mal y tuvo que ir a Cuba para operarse. Eventualmente admitió que tenía cáncer. Confirmaron la existencia de un tumor abscesado. Inmediatamente hubo mucha incertidumbre sobre el futuro de Venezuela. El régimen estaba muy centrado en el propio Chávez. ¿Cómo funcionaría si él moría? Esto también hizo que las elecciones del 2012 parecieran mucho más al alcance de la oposición. Sería una batalla cuesta arriba. Chávez tenía un carisma que nadie más podía igualar. Su campaña incluyó promesas habituales:
prometió hacer irreversible el socialismo en Venezuela, además de salvar al mundo del capitalismo. También utilizó métodos autoritarios, cerrando el último canal hostil que quedaba, Globovisión. Al final, estas medidas no fueron necesarias. Chávez ganó las elecciones 54-44. Otra gran victoria. Es importante destacar que Chávez llevaba ya 14 años en el poder. Incluso tras ese tiempo, seguía ganando elecciones. Las elecciones no fueron realmente justas, pero de haberlo sido, es probable que igual hubiera ganado. Chávez viviría solo 5 meses después de las elecciones. Chávez falleció el 5 de marzo del año 2013. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Un gran número de personas acudió a su funeral de estado. Para muchos era un héroe que se enfrentaba a la corrupta clase dirigente y se preocupaba por los pobres por primera vez. Chávez había gastado mucho dinero en los pobres, pero ni de lejos tanto como pudo hacerlo. Había tenido mucha suerte. El precio del petróleo se había triplicado desde que asumió el poder. En sus 14 años en el poder, Venezuela había ganado casi $1 billón en ingresos petroleros. Eso es $30,000 por cada hombre, mujer y niño en Venezuela, suficiente para darle a cada habitante más de $2,000 al año. Venezuela había obtenido casi el triple de ingresos del petróleo que en los 14 años anteriores de llegar Chávez al gobierno. En esencia malgastó la mayoría del dinero y solo una fracción llegó a los pobres. Una gran cantidad de ese dinero fue simplemente robada. Es así como personas como la hija del mismo Hugo Chávez, María Chávez, ahora tienen una fortuna de al menos $4,000 millones, probablemente más. Y esto viene de la hija del hombre que dijo que ser rico era malvado e inhumano. No queremos ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana. Con la muerte de Chávez, hubo que elegir un sustituto que lo reemplace. Chávez había nombrado a Nicolás Maduro, su sucesor. Era considerado una figura similar, pero no tan carismática. Maduro hizo del apoyo de Chávez la pieza central de su campaña. Un voto por Maduro es un voto por Chávez, ese era su eslogan. Maduro prácticamente endiosó a Chávez, lo llamó el Cristo de América, que dio su vida por nosotros. A la Iglesia Católica no le hizo gracia, y dijo que Chávez no se debía comparar con Cristo. Al igual que su mentor, Maduro infringió las normas electorales utilizando fondos estatales para su campaña. También hizo todo lo posible para demonizar a su oponente, llamándole fascista asesino. El resultado electoral fue increíblemente ajustado. Maduro ganó por menos de 2 puntos porcentuales. Al igual que antes, la elección estuvo lejos de ser justa. Sin embargo, en el pasado eso probablemente no hubiera importado tanto porque Chávez ganaba siempre por márgenes grandes. Pero en esta elección es muy probable que si hubiera sido justa, Maduro hubiera perdido. La oposición no aceptó el resultado. Estallaron protestas en las calles que el gobierno reprimió. Hubo mucha violencia, en gran parte llevada a cabo por bandas progubernamentales, conocidas como colectivos. El régimen dio vía libre a estas bandas para atacar e intimidar a cualquiera que se opusiera al gobierno. El ministro de Prisiones incluso llegó a calificarlas de pilar fundamental en la defensa de la patria. Miles de manifestantes fueron detenidos y 40 personas murieron. Venezuela no había visto protestas así desde 2002. La economía siguió empeorando y Maduro dobló la apuesta en la política izquierdista. Encarceló a vendedores que subían sus precios. Productos básicos como la leche, el arroz o el papel higiénico apenas se encontraban en las estanterías de los supermercados. La combinación de crisis económica y la agitación política sembró el caos y los saqueos estallaron en muchas zonas. Cuando se desplegó la Guardia Nacional para detener los saqueos, simplemente se unió a ellos. La escasez de comida estaba peor que nunca y el gobierno trataba de ocultarlo. Se prohibió hacer fotos de las estanterías vacías de los supermercados y reporteros cubriendo la escasez de comida fueron arrestados. Estaban tan mal que la gente tenía que hacer colas por las noches para conseguir comida. Eventualmente eso también se prohibió porque era más vergonzoso para el gobierno tener colas nocturnas que diurnas. Mientras que la Venezuela bajo Chávez había sido autoritaria, debido a su capacidad de ganar elecciones, nunca había necesitado volverse totalitaria. Bajo Maduro, Venezuela sí se hizo totalitaria. Emitió un decreto que permitía a las Fuerzas Armadas usar sus armas contra los manifestantes. Se creó una red de espionaje en el ejército para detectar indicios de golpe de Estado. Un exalcalde de Caracas fue detenido cuando aún estaba en pijama. Este
alcanzó un nivel de opresión que Venezuela no había visto antes. Esto fue necesario porque Maduro era muy impopular. Tenía una aprobación del 20%. La mayoría de la gente lo odiaba. Por ejemplo, visitó la isla de Margarita, pensando que sería recibido con afecto, cuando en realidad los lugareños reaccionaron muy mal, golpeándole con cacerolas y sartenes, y Maduro tuvo que huir. Todo el incidente fue compartido en las redes sociales por un periodista que luego fue detenido por delitos falsos. Todo este descontento se hizo evidente en las elecciones parlamentarias del 2015. La oposición se formaba de todo tipo de grupos diferentes, desde marxistas a capitalistas de libre mercado. Sin embargo, tenían algo en común: su determinación por derrocar a Maduro. Con el 70% diciendo que votarían en contra del gobierno, parecía que la revolución de Chávez finalmente perdería una elección. Los resultados fueron condenatorios para el gobierno. La oposición obtuvo 109 escaños, mientras que Maduro ganó 55. Esto era algo importante. Con esta cantidad de escaños, la oposición realmente podría cambiar las cosas. Habían ganado una mayoría de 2/3, con lo que en teoría podían destituir a los jueces del Tribunal Supremo y a los miembros de la autoridad electoral. Tal vez incluso podrían hacer que estas instituciones volvieran a ser imparciales. Incluso tal vez podrían sacar a Maduro con un referéndum. Sin embargo, tenían mucho en contra. Mientras que la oposición controlaba el Congreso, Maduro y sus partidarios controlaban todo lo demás. Maduro utilizó la misma técnica que Chávez. La elección parlamentaria era en diciembre de 2015, pero el nuevo Congreso no asumiría el poder hasta el próximo mes. Maduro utilizó este tiempo para llenar el Tribunal Supremo, añadiendo 13 nuevos miembros. Ese Tribunal Supremo entonces dictaminó que 3 de los nuevos diputados de la oposición no podían asumir cargo debido a acusaciones de fraude electoral. La pérdida de estos 3 diputados fue crucial, porque hizo que la oposición perdiera su supermayoría de 2/3. Sin esa supermayoría no podrían sacar personas del Tribunal Supremo o de la autoridad electoral. La oposición lo intentó todo para sacar a Maduro. Propusieron una enmienda constitucional para cortar el mandato del presidente, pero fue bloqueada por el Tribunal Supremo. Luego intentaron hacer un referéndum sobre si Maduro debía dimitir. La autoridad electoral hizo todo lo que pudo para bloquearlo. 20% de la población debía registrar su deseo de participar en él. La autoridad electoral dio solo 3 días para recolectar las firmas. Las estaciones de voto solo estaban abiertas por 6 horas al día. También se limitó el número de máquinas de votación disponibles. Para alcanzar esa cifra del 20%, los votantes tendrían solo 90 segundos para ejercer su voto, dadas las limitaciones. A pesar de eso, se alcanzó la cifra, así que parecía que el referéndum se iba a dar. Sin embargo, los tribunales declararon que una de las primeras etapas del proceso había sido fraudulenta. Por supuesto, no tenía sentido, pero cumplió su función. El referéndum no iba a suceder. En 2017, tras casi 20 años de políticas económicas desastrosas, la economía comenzó a colapsar. La producción era la mitad de lo que había sido antes y la inflación alcanzó el 1.000.000%. El dinero era tan inútil que la gente lo utilizaba para fabricar artículos novedosos como bolsos o adornos que luego vendían. Incluso el precio del petróleo no ayudaba, ya que casi todo ese dinero era robado. Los empleados de la compañía petrolera estatal incluso habían comenzado a robar maquinaria. Para los venezolanos comunes, la vida era un infierno absoluto. El 90% de la gente no tenía suficiente para comer y el 20% de los niños padecía desnutrición. La gente bromeaba diciendo que seguían la dieta de Maduro. Artículos básicos como el pan o el papel higiénico eran a menudo imposibles de encontrar, dejando a la gente desesperada. Cuando había productos básicos disponibles en un supermercado, se producía una estampida para intentar llegar antes de que se vaciaran las estanterías. La gente incluso llegaba a pelear por los productos más básicos. Venezuela también comenzó a sufrir frecuentes apagones. Para ahorrar energía, el gobierno ordenó a los centros comerciales cerrar temprano y los funcionarios públicos solo iban a trabajar 2 días a la semana. A veces, algunas partes del país se quedaban sin electricidad durante días. Algo parecido ocurrió con el suministro de agua en 2018. Caracas, la capital, no tuvo agua corriente durante todo un mes. Así que, teniendo la economía en caída libre, la inmigración de Venezuela aumentó drásticamente. Para quienes querían marcharse, conseguir un pasaporte era casi imposible porque el gobierno se había quedado sin plástico para fabricarlos. Cuando los refugiados llegaban, a menudo recibían una importante ayuda de los países de acogida. Sin embargo, a veces se producían enfrentamientos con la población local y se incendiaban las pertenencias de los refugiados.
En 2017, la única piedra en el zapato de Maduro era el Congreso, que seguía controlado por la oposición. Para subyugarlo, Maduro utilizó el mismo truco que Chávez usó la primera vez que estuvo en poder. Creó una asamblea constituyente para reescribir la Constitución. La asamblea recibiría entonces el poder supremo de Venezuela. Hoy Nicolás Maduro busca imponer una asamblea constituyente que eliminaría el Parlamento y las elecciones libres. En otras palabras, busca tener una especie de poder absoluto y sin contrapesos para detener. La asamblea constituyente fue elegida en julio del 2017, en el fraude electoral más flagrante que Venezuela había visto. Esta fue la primera vez que prácticamente todos los votos eran falsos, una verdadera elección artificial. Toda Latinoamérica no había visto una elección así de mala en décadas. Como era de esperar, el gobierno ganó todos los escaños y otros países se negaron a reconocer la asamblea. En 2018, el propio Maduro se presentaba a reelección. Con todos los líderes de la oposición en la cárcel o en exilio, manipular las elecciones apenas fue necesario. Maduro programó la elección 8 meses antes del final de su mandato, así que si algo salía mal, tendría tiempo de sobra para solucionarlo. La falsa elección ocurrió y Maduro juramentó de nuevo en 2019. Casi todas las naciones declararon que la elección y Maduro eran ilegítimos. Es ahora cuando veremos el ascenso de Juan Guaidó. Guaidó era jefe de Congreso, que no olvidemos estaba en manos de la oposición. Argumentó que él debía ser reconocido como presidente de Venezuela. La Constitución dice que si no hay presidente, el jefe de Congreso se convertirá en presidente por defecto. Guaidó argumentó que como Maduro era ilegítimo, no había presidente, y por lo tanto él debía ser reconocido como presidente. Guaidó se autoproclamó presidente interino el 23 de enero, mientras decenas de miles de personas observaban. Estados Unidos, Europa y la mayoría de América Latina le reconocían como presidente legítimo de Venezuela. La posesión de Maduro sobre el poder al final dependía de los militares. La oposición apeló directamente a ellos para que ayudaran a derrocar a Maduro. Sin embargo, desde el principio, Chávez se había asegurado de que los militares se beneficiaran generosamente de la revolución socialista. Maduro continuó con esa política y muchos oficiales de alto rango obtuvieron puestos de responsabilidad en el gobierno. Puso al ejército a cargo de la distribución de alimentos, supuestamente para ayudar con la crisis alimentaria, pero en realidad era una forma de ganarse los militares. El sistema de distribución era fácil de abusar, lo que significaba que el ejército podía obtener dinero a través de sobornos. Permitir que el ejército se beneficiara de la corrupción les dio un lugar en la dictadura de Maduro. Eventualmente, el ejército recibió la industria del petróleo para saquearla. También se mantuvo a raya el ejército mediante la intimidación. Cualquier hombre que criticara al gobierno era arrestado y encarcelado. Maduro incluso tenía una red de espías cubanos para detectar cualquier disidencia. La tortura de prisioneros era cosa de todos los días. Siendo golpeado con palos, con un bate, con manopla de metal, con cadenas. Mi esposo está todo lleno de morados. Es una posición que lo colocan así y perdió la sensibilidad de las manos. No puede mover las manos como normalmente se hace. Como muchos dictadores antes de él, Maduro usaba el miedo como herramienta para estar en el poder. Sin embargo, a pesar de las medidas, había malestar en el ejército. Mientras que la gente de arriba le iba muy bien, los soldados de bajo rango se vieron afectados por la crisis económica, igual que el resto de venezolanos. Los soldados intentaban iniciar rebeliones regularmente. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Incluso hubo un intento de asesinato a Maduro. En agosto del 2018, 2 drones con explosivos volaron hacia él. Todos los conscriptos de la Guardia Nacional huyeron de inmediato, algo que se vio por televisión. El intento de asesinato probablemente se dio por miembros de la Guardia Nacional. Con el ejército aún bajo el control de Maduro, Guaidó trabajó con Estados Unidos para intentar que desertaran. Hicieron un plan con la esperanza de humillar a Maduro y persuadir al ejército de cambiar bandos. Fue en gran medida una maniobra publicitaria. Los Estados Unidos enviarían una gran cantidad de ayuda humanitaria a Cúcuta, en Colombia, y desde allí Guaidó supervisaría el traslado de la ayuda para que llegue a Venezuela. La idea es que los venezolanos estaban claramente desesperados por comida y medicina, que si Maduro la rechazaba, quedaría aún peor de lo que ya estaba. Con suerte, esto influiría en la conciencia de los militares venezolanos. Seguramente no podrían apoyar un régimen que impide que los alimentos lleguen a los ciudadanos hambrientos. Con suerte, sería suficiente para hacerlos desertar. Se sentía como ahora o nunca.
Gran parte del mundo democrático trabajaba junto para intentar derrocar a Maduro. Los almacenes de Cúcuta estaban llenos de galletas, papel higiénico y medicinas. Todo ese tipo de cosas listas para ser trasladadas a Venezuela. El plan era que un ejército de voluntarios transportara la ayuda a Venezuela. Más de 200.000 personas se ofrecieron a ayudar. Rápidamente quedó claro que Maduro iba a impedir que la ayuda entrara a Venezuela. Negó que hubiera una crisis humanitaria en el país y dijo que la ayuda era el comienzo de una invasión estadounidense. Colocó contenedores de transporte y un depósito de agua en algunos de los puentes para impedir la entrada de los suministros. Aún así, el plan siguió adelante. El gran día sería febrero 23 del 2018. Los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay estaban en Cúcuta para seguir los acontecimientos. Camiones llenos de ayuda se dirigieron hacia la frontera de Venezuela, donde fueron repelidos con gases lacrimógenos. Poca ayuda llegó. Los ojos estaban en los militares. ¿Desertarían? El alto mando no dio muestras de ceder. Beneficiándose de estar a cargo del petróleo y la minería, estaban inmersos en la dictadura de Maduro. Guaidó dirigió su mensaje a oficiales de bajo rango, cuyas vidas eran tan miserables como las de los demás. 60 miembros de la fuerza venezolanas desertaron. Sus familias pasarían a ser torturadas o violadas. Al final, todo fue en vano, y Maduro cantó victoria. Fue algo que celebró bailando salsa con su mujer en Caracas. Ese día en Cúcuta fue el mayor intento de sacar a Maduro y falló. La oposición siguió intentando sin ningún éxito. Poco a poco, la atención del mundo se fue a otro lado. Los países se vieron forzados a aceptar que Maduro seguiría en el poder. Al momento de hacer este video, Nicolás Maduro sigue teniendo a Venezuela como rehén. Las negociaciones con la oposición se siguen dando por años, pero pocos esperan que resulte algo de ellas. Desde que Chávez llegó al poder, 6 millones de venezolanos han huido. Casi todos los que quedan viven en pobreza. Sin embargo, un día Maduro caerá. Con suerte entonces, Venezuela podrá recuperar la democracia que tuvo antes y reconstruir su alguna vez próspera nación.